están listos para la palabra del día de hoy? Amén. Vamos a entrar directamente a la palabra del día de hoy. Directito. Amén. El nombre del tema del día de hoy se llama ¿por qué fue necesaria la resurrección de Jesús? ¿Por qué fue necesaria la resurrección de Jesús? Y el apóstol Pablo, por medio de Lucas, su escritor, en el libro de Hechos capítulo 17 versos del 1 al 3, vea lo que escribió. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Quizás hoy temprano platicábamos con don Víctor de que quizás no sepamos verdaderamente la fecha exacta de la resurrección de Jesús, inclusive de toda el proceso que pasó, todo lo que es de esta Semana Santa, ¿de acuerdo? Según el calendario papal que está escrito, normalmente tratan de que sea jueves y viernes santo, para que de esa manera podamos nosotros hacer una celebración. Lo importante es entender que recordar precisamente el hecho de que Él murió, vino a nacer a esta tierra, vivió, creció, padeció durante un tiempo y vino a ser crucificado aquí en esta tierra, ¿de acuerdo? Y en el mundo, muchas personas han visitado un sinfín de tumbas. Hay muchas tumbas que son visitadas por miles o por millones de personas en el mundo. Hablamos de la tumba de Mahoma en Medina, la tumba de Gandhi en Nueva Delhi, que fueron profetas, y por supuesto también en Jerusalén hay una tumba. Y la verdad son grandes tumbas de grandes hombres de la historia, pero con una gran diferencia entre ellas, que solamente la tumba de Jesús en Jerusalén está vacía. ¿De acuerdo? En las otras tumbas tú puedes abrirlas y vas a encontrar los restos de Mahoma, los restos de Gandhi, pero en la tumba en Jerusalén es una tumba vacía. ¿Por qué? Porque no hay nada adentro, porque solamente Él resucitó de entre los muertos. Amén. Y este texto que acabamos de leer nos dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Y de ahí surge la pregunta de nuestro tema: ¿por qué fue necesario la resurrección de Jesús? ¿Sí? Para la iglesia y para el mundo. ¿Usted por qué cree? Le voy a nombrar 6 cosas importantes el por qué fue necesario. ¿De acuerdo? Y usted va a aprender y va a salir el día de hoy sabiendo el por qué fue necesario que Jesús resucitara. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué quiere que hubiera pasado? ¿Creería usted en la resurrección? Claro que no, pero como Él resucitó, por esa razón nosotros creemos en la resurrección, ¿de acuerdo? Número 1, ¿por qué fue necesario? Para que nuestra fe no fuera en vano. Para que nuestra fe, número 1, no fuera en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 16 al 20, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabías que si Cristo estuviera aún en la tumba, nuestra fe no tendría ningún sentido? Nuestras oraciones no tendrían sentido. Nuestros servicios de culto serían simplemente una religiosidad sin espera. ¿De qué serviría cantar alabanzas si el Señor no las escucha? ¿De qué serviría orar al Señor si no las contestaría?
¿De qué serviría predicar si lo que predicamos no tuviera ningún fundamento? ¿De qué serviría hablar de la vida eterna si quien nos habló de la vida eterna estuviera muerto, no hubiera resucitado? Pero hoy te tengo una noticia grande. Cristo está vivo, Cristo resucitó. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza viva, una fe viva, un gozo verdadero. Y nuestra prédica o nuestra predicación tiene autoridad y poder. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Pedro, verso 1-3 dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabías que cuando Jesús murió, dicen que no abrió su boca? Él fue a la cruz como un corderito, pero al tercer día Él resucitó como un león, como el león de la tribu de Judá, con poder y con gloria. Y por esa razón nuestra fe no es vana. Nuestra fe es una fe en la cual podemos creer porque Él verdaderamente, ¿sí?, se levantó de los muertos, resucitó, y de esa manera nosotros podemos tener esa fe de decir: si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Yo también sé de un Dios que subió a la diestra del Padre y está sentado ahí. Amén. Número 2, ¿por qué fue necesario? Para ser vindicado delante de los que lo rechazaron y lo crucificaron. Tenía que ser vindicado. Porque si no, hubieran dicho: ya murió, nos olvidamos de aquel profeta. Hubiera sido un profeta más, hubiera sido un profeta con una tumba llena, pero no. Romanos capítulo 1, versos del 1-4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Vea qué hermoso texto. Vea qué hermoso texto. Porque ahí nos está diciendo al final precisamente que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Por haber vencido a la muerte. Por haber recuperado las llaves del infierno. Y la palabra vindicación significa la recuperación de la dignidad y justicia que se hace por alguien que ha sido injuriado, ofendido, calumniado o injustamente tratado. Eso significa vindicación. Y Jesús fue enjuiciado, fue condenado y fue crucificado como un malhechor, a pesar de que Él era justo, a pesar de que Él era sin pecado. Vea lo que dice la palabra en Juan 18, 28-30. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Imagínense, él no era ningún malhechor, él no tenía pecado, mas sin embargo los que lo injuriaban, ¿qué es lo que decían? Es un malhechor, y si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y más sin embargo, estando Pilato les dijo: ¿saben qué? Les presentó a Barrabás y les presentó a Jesús, diciéndole: ¿a quién quieren ustedes que yo salga? ¿Y sabe qué gritaron los injustos? A Barrabás. Y Barrabás en aquel tiempo era el peor asesino del mundo. Era lo más vil y despreciado que había. Y más sin embargo, ellos ¿qué dijeron? Suéltanos a Barrabás. En pocas palabras, lo compararon con el peor malhechor. En pocas palabras,
lo injuriaron, lo subajaron, lo hicieron pasar. Y por esa causa Jesús fue crucificado, fue tratado como un farsante, fue menospreciado por todo el pueblo. Imagínate lo que dice Mateo 27, 38 al 44. Ve lo que dice. Mira cómo lo crucificaron. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Imagínate, meneando la cabeza, como diciendo, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho casi así de esa manera, no? Pasamos y después hacemos. Igual pasaron, meneando la cabeza. Y no solo la meneaban, sino dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Imagínate. No, que tan bueno eras, no, que tan chido, mira, y ahora. Pero véalo con que autoridad diciendo el verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quieres. Pero ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Imagínate cuánto fue injuriado, cuánto fue vituperado, cuánto fue maldecido. Porque era maldición ser colgado en un madero en ese tiempo. Maldito el que es colgado en un madero. ¿Y sabes por qué? Porque los exponían completamente. Nosotros nos han dibujado un crucifijo con un Cristo, le ponen todavía como su calzoncito, como si fuera un pañal. No, no, no. Fue crucificado a raíz, dirían, sin ropa, sin nada. Eran expuestos, eran humillados, exponían hasta lo más íntimo. Es más, nos muestran a un Cristo casi entero. No, él fue despedazado. Él cuando recibió los 40 azotes menos 1, ¿de acuerdo? Él fue desgarrado. Yo podría, si yo me quisiera imaginar, no logro ni imaginarme, pero se exponían hasta sus huesos de las costillas, de tanto del torso como de la espalda. Se exponían quizás los huesos de las caderas, quizás estaban expuestos. Pero él permaneció ahí, resistió. ¿Y todo por qué? Por ti y por mí. Por eso era necesario que Jesús resucitara, para ser declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección del Señor dejó claro que Él no era ningún malhechor ni farsante, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese era nuestro Señor. Pero Él tenía que ser vindicado. Tenía que ser vindicado. Y por medio de la resurrección, aunque muchos trataron de ocultar esa resurrección, pero no fue así. Hubieron muchos testigos. Amén. Número 3, porque fue necesario que el Señor resucitara. ¿Para qué? Para vencer a los enemigos que ningún ser humano había podido vencer: Satanás, la muerte y la tumba. Nadie podía vencer esas 3 cosas, más que el único que podía vencerlo se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabías quizás? Cuando Jesús fue crucificado,
Satanás y la muerte bajaron hasta las profundidades del infierno y empezaron a hacer fiesta. Cha, cha, cha. Matamos a Jesús. Cha, cha, cha. Y a lo mejor estaban disfrutando y haciendo fiesta y brindando con don Julio, ¿no? ¡Ah, salud! Y salud. Y salud. Pero de repente en Satanás como que entró la duda y dice, ¡muerte! ¿En serio? ¿Matamos a Jesús? Y quizás la muerte le dijo, ¿qué no viste? Le salió hasta la última gota de sangre. Y todavía la muerte le pudo decir a Satanás, ¿o qué? ¿No crees en mí? Pero de repente se empezó a resplandecer el infierno. Empezó a entrar un haz de luz por debajo de las puertas del infierno y escucharon unos toquidos. La música se paró. Los demonios empezaron a temblar y el mismo Satanás, ¿sabes quién era? Jesús, llegando a las puertas del infierno, diciéndole al diablo, dame las llaves del infierno, la autoridad y el poder que tú tomaste al momento del engaño de Adán. Y muerte, estás vencida. Y arrebató las llaves del infierno y la muerte. Y él dice que descendió 3 días, así como estuvo Jonás en el estómago de aquel pez, de la misma manera Jesucristo descendió para predicar y llevar cautiva la cautividad de ese infierno. Y venció a la muerte, a Satanás y en la tumba. Quizás en la tierra, cuando Jesús murió, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido victoria sobre él. Pero él no sabían, ellos no entendían, porque él ya había declarado que al tercer día iba a resucitar de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre las potestades de las tinieblas. Y con la resurrección iba a vencer a la muerte y la tumba. Derrotó las potestades, derrotó al enemigo, y por eso él obtuvo esa autoridad, obtuvo potestad sobre el cielo y sobre la tierra. En Mateo 28 y 18 él dijo, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y sabes por qué le fue dada esa potestad? Porque por medio de la resurrección venció a Satanás, venció a la muerte y venció a esa tumba. Y por esa razón él obtuvo esa victoria como el león de Judá que él era. Por esa razón es que nosotros tenemos tenemos que tener en nosotros la certeza de que así fue. Y por eso nosotros obtenemos y tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él venció antes que nosotros. Amén. Número 4. Porque fue necesario que resucitara Jesús para ser la cabeza de su iglesia. Para ser la cabeza de su iglesia. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabías que en la actualidad hay miles de templos en el mundo? Hay miles de denominaciones, muchos nombres, miles de pastores. Pero lo que tenemos que entender es que todos somos un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Miles de pastores en estos momentos están al frente de diferentes iglesias en el mundo. Pero ¿cómo puede ser sostenida la iglesia por hombres y por mujeres débiles e imperfectos? ¿Sabes cuál es la respuesta?
La respuesta es que la iglesia no está sostenida por la fuerza humana o la capacidad humana, ni por la capacidad de los pastores, ni de las congregaciones. La iglesia avanza y no se detiene porque al frente no va un hombre, sino va Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres caen, fallan, se equivocan. Los pastores se envejecen, se mueren, pero Cristo permanece y permanece para siempre. Su iglesia nunca se detiene porque Él es la cabeza de su iglesia. Él es la piedra viva sobre la cual está edificada la iglesia en este mundo. Muchos pueden decir que está edificada sobre Pedro, pero no. El mismo Pedro en primera de Pedro 2:4, él dijo esto: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Mismo Pedro reconoció precisamente que la piedra angular, la piedra viva, era Cristo, no era él. ¿De acuerdo? Entonces, sobre él, y para eso él resucitó, para que él fuera la cabeza, fuera la piedra de la iglesia, por la cual la iglesia está fundamentada. Nosotros estamos fundamentados por él y para él en todo momento. Por eso es la razón en el cual él tuvo que, como piedra. ¿Usted se acuerda cuando en el libro de Mateo, cuando decía que si nosotros edificábamos sobre la arena, podrían venir un montón de tempestades y eso iba a acarrear ruina? Pero también habló sobre los que se fundamentaban en la roca. Podían venir tempestades y todo lo que pudiera, pero como estaba fundamentada sobre la roca, esa casa, ¿qué? No iba a caer. Y de esa manera vinieron tempestades. La tempestad fue que él fue atrapado, fue golpeado, ¿sí? Fue crucificado y fue muerto en la cruz. Fue una tremenda tempestad. Muchos de los discípulos se desanimaron. Es más, el mismo Pedro, después de haber negado al Señor 3 veces, ¿sí? Él mismo se retiró y regresó otra vez a su actividad anterior, a la pesca. Y se jaló a 7 discípulos más. ¿Por qué? Porque él había perdido, no recordaba lo que el Señor le había prometido. Y nosotros tenemos que recordar, como él, como fundamento de su iglesia, tenemos que recordar, si Él nos prometió que nosotros no vamos a morir, que vamos a resucitar, tenemos que creer en su palabra. Amén. Número 5. Porque fue necesaria la resurrección de Jesús para estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién más podría interceder delante del Padre por nosotros? Solo Cristo, aquel que dio su vida por amor por nosotros. Él nos defiende contra las acusaciones del enemigo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Sabías que Satanás, cada que nosotros cometemos un detalle, un pecado o algo, llega delante de Dios y dice: Señor, porque tú trata de Señor, déjame decirte, ¿sabías que tu hijo Pedrito cometió pecado? Y él presenta las pruebas, pero ¿sabes? Jesucristo, que está a la diestra, dice: sí, pero yo morí por él. Por tanto, pagué su deuda. Y así puede llegar por cualquiera de nosotros. Quiero leerte otro texto. Primera de Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes? Jesucristo está vivo e intercede
para que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pidamos en su nombre. Esa es parte importante. Cada que nosotros pedimos, el Espíritu Santo se conecta con el Padre y con el Hijo, y de esta manera nosotros estamos pidiendo y el Señor está respondiendo. 3 respuestas: sí, no, no es tiempo, pero siempre va a haber una respuesta. Amén. Pero también la palabra dice que Él no es nuestro abogado para con el Padre cuando fallamos y caemos en pecados. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vean lo que dice la palabra. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. No dice, hijitos, sigan pecando. Total, abogado tenemos para con el Padre, con Cristo Jesús. No, no pequéis. Pero si pecas, ahí va la cosa contraria. Ahí va la cosa diferente. No nos está dando permiso para pecar. No pequen. Tranquilos. Pero si pecan, porque muchos creemos que tenemos la libertad para pecar. Total, le pido perdón al Señor y no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. ¿De acuerdo? Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es parte importante. De esa manera Jesús está abogando por nosotros delante del Padre, abogando por nosotros. Pero cuidado, porque podemos pisotear la sangre de Cristo, sí. Muchas veces pecamos deliberadamente. Como aquel que podría decir, ay no, total, me echo una canita al aire y luego pido perdón al Señor. No es válido, ¿verdad? Es como cuando decíamos nosotros, yo me acuerdo que yo lo utilicé muchas veces con mis papás, es mejor pedir perdón que permiso. Claro que no. ¿De acuerdo? Esa es parte fundamental e importante. Y sabes, si no solo tenemos un abogado, también tenemos un redentor. Por cada pecado que nos acusan, Él ya pagó por su propia sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, en Él tenemos nosotros ese perdón de pecados, esa redención hermosa de pecados. ¿De acuerdo? Y tenemos ese Jesús allá arriba, a la diestra del Padre, el cual está intercediendo, abogando por cada uno de nosotros. Y fue necesario que resucitara para eso, para que fuera toda potestad y de esa manera fuera llevado a la diestra del Padre y de esa manera poder obtener nosotros el perdón de pecados. Amén. Y por último, ¿por qué fue necesario que Jesús resucitara? Para que podamos estar con Él desde hoy hasta la eternidad. Desde el momento en el cual tú decidiste entregarle tu corazón a Jesús, tú tienes otorgado un regalo hermoso que se llama salvación y eternidad. No es al momento que mueres. Ese es el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón y le dices, yo te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Desde ese momento, ¿sabes qué está pasando en tu vida? Estás obteniendo una salvación, una vida eterna. Esa vida y salvación que muchos allá en el mundo no la tienen. ¿Y sabes por qué? Porque son necios, creyendo que por sus propios medios, que por sus propias ofrendas, que por sus propios dogmas que ellos llevan, de esa manera vamos a obtener la salvación. No es así. La única manera en la cual nosotros podemos obtener salvación y vida eterna es recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo en que Él es el único Redentor, creyendo en que Él es el único que pudo morir por nosotros. Mateo 28, 19 al 20 nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes que Jesús quiere que nosotros estemos con Él para toda la eternidad? Por esa razón ha resucitado.
para darnos vida eterna. Y está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Juan 14, 1, 3. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida y dice: no os turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día, todos los que han muerto en Cristo escucharán la trompeta y van a resucitar para no morir nunca más. Es una promesa de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como te dije antes, Jesús es la primicia de la resurrección. Es el primero que ha resucitado para no morir jamás. Nosotros podríamos decir que fue Lázaro, pero Lázaro resucitó, pero él volvió a morir. Lázaro tiene una tumba, pero Jesús resucitó primeramente, pero él para no volver a morir, él para ser arrebatado y ser llevado precisamente a la presencia del Padre. Y sabes, lo más hermoso es que igual nosotros tenemos esa preciosa esperanza por medio de la resurrección de Jesús, porque también nosotros vamos a resucitar para no morir jamás. Juan 11, 23 al 26 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es lo que tenemos que creer nosotros en este momento. Creer en que por la resurrección de Jesús también nosotros vamos a ser resucitados. Aunque quizás vayamos a descansar en una tumba, dice la palabra que al sonar de la primera trompeta, los que morimos en Cristo vamos a ser resucitados. Pero los que ya hemos quedado, si supongamos que seguimos vivos y vivimos en Cristo Jesús, también vamos a ser arrebatados en las nubes por medio de Cristo Jesús, y viviremos con Él eternamente, con vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesucristo tuvo que resucitar el día de hoy. Él resucitó para eso, para esos 5 puntos importantes. Pero el más importante que podemos tener es eso, para darnos salvación y vida eterna, y para que de esta manera nosotros viviéramos eternamente con Él. Esté bien. Hoy es primer domingo de mes también. Así como estamos recordando la muerte y resurrección de Jesús, también Él dejó la Santa Cena para que hiciéramos eso, en memoria de Él. Hoy bendecimos ese pan, santificamos ese vino, en el nombre de Jesús. Para que el día de hoy, todo el que tomare pueda recordar y ser bendecido por medio de la presencia del Señor. Puede repartirlo. Mientras reparten el pan y el vino, quiero que escuchen ese canto. Cierren sus ojos y vayas imaginando lo que ese canto dice. Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar Cierren ahí, sus ojos. porque Imagínense la cuando escena. volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar
que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Toma el pan, es el cuerpo de Cristo. Recordemos hoy el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba. Toma el vino, y mucho menos es su sangre derramada en ese momento en la cruz del Calvario. Tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue Derramó hasta la necesario. última gota por Él nosotros, estaba Padre. muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Amén, Él vive y vive en nuestros corazones. Soy la resurrección y la vida. Oh Señor Padre, Aunque esté muerto, vivirá. vamos a decirle gracias, Padre, por morir y resucitar por mí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Hoy, Padre, te alabo, te glorifico, Señor, porque tú eres grande, Señor. Y hoy, Padre, declaramos, Señor, nuestro amor, Señor, porque tú eres grande, poderoso, y por tanto te exaltamos
te glorificamos y hoy podemos decir, tú vives, Padre, vives en nuestros corazones, Señor. Hoy te glorificamos, Padre. Grande y poderoso, Señor, eres tú. Por tanto, Señor, bendito Dios, hoy, Padre, grande, glorioso y poderoso eres tú, el León de Judá, Padre, el cual vive en nuestros corazones. Y a partir de ese momento, Señor, declaramos, Señor, salvación y vida eterna para nosotros, Señor, para todos los que nos rodean, Señor Padre. Hoy, Señor, hacemos la promesa nuestra, Padre, en el cual todos los que viven alrededor nuestro, Señor Padre Celestial, serán salvos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, porque Él vive, Él reina en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Entonces celebremos esa resurrección, porque pronto vamos a ser también nosotros resucitados. Dios vive y por tanto confiemos en esa promesa. Tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Disfruten este hermoso domingo. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.